Buenas tardes, mi nombre es Ander Vázquez y el día de hoy les vengo a compartir el trabajo que realicé para la tarea 3 correspondiente al curso de electrónica analógica. Como tal, se nos solicitaba investigar un poco, unos cuantos conceptos teóricos y luego su posterior implementación en un par de circuitos. Yo voy a pasar directamente a la resolución de los circuitos debido al tiempo, porque tenemos el tiempo un poco limitado. Ok, como tal, el inciso número 5 lo que nos solicita es diseñar un circuito con BJT o MOSFET para variar las tensiones de MOS a valores TLT, ¿verdad? Entonces, como tal, se nos da una onda cuadrada de 0 a 3 voltios, de 0 a 3,3 voltios, pero nosotros queremos que esta oscile entre 0 y 5 voltios. Entonces, como tal, yo decidí usar un circuito level shifter con transistores BJT tipo N y el código de los transistores sería 2N3904. Como tal, acá está el circuito. Primero voy a mencionarles como qué hace y luego vamos a ver un poquito el desarrollo matemático con el que se construyó este circuito, ¿verdad? Entonces, como tal, vamos a analizar el primer caso, que sería el caso en el que en la entrada tenemos un alto y en la salida queremos otro alto, ¿verdad? En la entrada serían 3,3 voltios y en la salida queremos 5 voltios. Para esto, ¿verdad? Lo que necesitaríamos sería poner este segundo transistor en corto, ¿verdad? Ya que si este segundo transistor está en corto y es alimentado por una fuente de 5 voltios, va sobre esta rama, no habría ninguna corriente. Entonces, el voltaje de salida, que es el que a nosotros nos interesa, es el voltaje en el colector. Entonces, el voltaje en el colector sería el voltaje en esta fuente, la que agregamos, ¿verdad? Entonces, para el caso uno, pues esa sería como la ciencia. Agregar ese transistor, pero ponerlo en corto. Ponerlo en corto, ya luego hacemos un toque del análisis como para lo de las corrientes, porque por ejemplo, para que esta condición se cumpla, esta resistencia acá, R2, tiene que consumir todo el voltaje que pasa sobre esta, digamos, todo el voltaje que cae sobre esta rama, dejando el voltaje entre el colector y emisor del transistor uno casi que en cero, para que se cumpla esa condición de que entre este nodo y este nodo no hayan 0,7 voltios, ¿verdad? Y pues con el tema de esta resistencia, bueno, eso lo explico ahorita. Esta resistencia ya dijimos que tiene que ser bastante grande para consumir, digamos, bastante grande en comparación a la resistencia de este transistor. Esta otra resistencia en realidad puede ser cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa sería como la analogía para el primer caso. Ahora, para el segundo caso, lo que ocupamos es tener un bajo y en la salida un bajo. Al momento de tener aquí un bajo, lo que sucedería es que ese transistor estaría en corte. Entonces, únicamente estaríamos utilizando este otro transistor. Y aquí es donde entra la importancia de R3, ya que ahora que ese transistor está funcionando, ocupamos que R3 sea bastante grande para que todo el voltaje lo consuma ella y en el colector quede muy poco voltaje, así dándonos el bajo que necesitamos, ¿verdad? Ahora voy a explicar como un poco lo que es el desarrollo matemático que se realizó. Esto de aquí, pues es lo que ya les comenté, ¿verdad? En el que recorremos esta rama, y tenemos esto, que 5 voltios menos el voltaje en la resistencia 3 es igual al voltaje en el colector emisor. Como queremos que el voltaje en el colector emisor sea cero, entonces simplemente aquí nos queda que el voltaje en la resistencia 3 debe ser igual a cero. Para que esto se cumpla, la resistencia 3 o la corriente debe ser igual a cero. Ya mencionamos que la resistencia no queremos que sea igual a cero. Por lo tanto, esto nos indica que la corriente en el colector es igual a cero y por ende, debido a la relación matemática que esta tiene con la corriente de base es igual a cero. Por eso es que se está en corte, ¿verdad? No voy a hacer lo mismo para por temas de tiempo, pero es de un poquillo de desarrollo matemático ahí, bastante sencillo, ¿verdad? Luego, para el caso 2, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos es que igual recorreríamos, lo que recorreríamos a continuación sería esta herramienta de acá, ¿verdad? Esta herramienta de acá, que como tal es esta. Entonces, con esto determinamos la corriente en la base del colector. Aquí tuve un problema en el que, bueno, no pude como conseguir los valores de beta,
en los datasheets, entonces me tocó como hacer como todo muy a pie, ¿verdad? Pues con esto tenemos la corriente base y ahora recorremos la rama que transporta esta rama, la rama que recorre el colector emisor. Entonces la recorremos, lo cual sería 5 voltios menos el voltaje en la resistencia 3 menos el voltaje en el colector emisor, ¿verdad? Bien, esto es lo que nos sale aquí. Ahora, deseamos que el voltaje en el colector sea igual a cero, ¿verdad? Entonces el voltaje en el colector emisor va a ser igual a cero. Por lo tanto, la corriente en el colector va a ser igual a 5 voltios entre la resistencia 3. Y aquí hacemos esta anotación. R3 debe ser grande para que esa corriente, perdón, para que ella consuma todo, ¿verdad? Para que ella consuma la gran cantidad de voltaje. Entonces, por eso es que tomamos a R3 como 10 kilo ohms, ¿verdad? Y pues eso sería como toda la ciencia de esto, más que todo como tener en claro ese concepto de cuándo está en corto y cuándo no. Y ese sería el primer circuito. Ahora, el segundo circuito nos lo solicita un circuito con un transistor MOSFET para un manejo de cargas. En este caso, un motor de CD, el cual yo lo representé como una resistencia, alimentado a 12 voltios, con igual control de pulso. Entonces aquí está el control de pulso, que lo tuvimos del circuito anterior. Para esto, pues con el tema del desarrollo matemático, obtenemos el valor de K revisando los valores de la hoja de datos, ¿verdad? Revisando los valores de la hoja de datos, sustituyendo en esta ecuación, obtenemos el valor de K. Ahora, hay dos opciones, que esté en la zona de saturación, una zona lineal. Yo lo hice con la zona de saturación y pues no me da, me da que no está en esa zona. No voy a hacer ese desarrollo por temas de tiempo. Entonces directamente paso a asumir que está en la zona lineal, ¿verdad? Entonces, bueno, asumir no, posteriormente lo vamos a verificar. Para esto tenemos lo siguiente, que la corriente que pasa sobre este diodo es igual a acá por dos veces el voltaje en el gate source menos el voltaje de activación por el voltaje en el drain source menos el voltaje en el drain source al cuadrado. Hacemos un poquito de desarrollo matemático sustituyendo los valores que ya tenemos, ¿verdad? Y nos queda esta expresión. Ahora ocupamos saber cuánto es el voltaje de drain source. Para esto recorremos la rama. Recorriendo la rama tendríamos que el voltaje de drain source es igual a 12 voltios menos 25 ohms por la corriente. Resolvemos, ¿verdad? Obtenemos dos valores. Este es incoherente porque no nos va a cumplir esto. Y este pues sí. Entonces tenemos que el voltaje en el gate source es igual a 2,45479 milivoltios. Y la corriente sería la siguiente, ¿verdad? Verificamos y bueno, la desigualdad se cumple. Ahora vamos a proceder a hacer la demostración de lo anterior utilizando el software de LTC Spice, ¿verdad? Aquí está el circuito, aquí está el de manejo de cargas y aquí está el circuito completo. Por temas de tiempo, no voy a como a medir todo, sino que simplemente vamos a medir lo que se nos pide. Bueno, tal vez si lo haga para el circuito completo, entonces vamos a hacerlo rápido. Perdón, que no se ve bien. Lo hacemos rápido. Entonces tenemos que, en este caso, es un alto acá. Entonces aquí tenemos el alto, ¿verdad? Si ponemos el bajo, yo lo estoy usando así para no modular las ondas cuadradas. ¿Ves? Entonces si tenemos un bajo, lo tenemos prácticamente en bajo, ¿verdad? Por el tema de construcción, de cómo se construye esto, no va a ser el valor, bueno, exacto como tal, pero casi que tiende a cero si comparamos con el otro valor que se tiene. Ahora, 3,3, medimos la corriente en el motor, la cual es igual a 479 miliamperios, y el voltaje a través del mismo. Como tal, el motor casi que va a consumir casi que todo el voltaje, el cual es 11,99 voltios, literalmente todo. Ahora vamos a tomar ese otro valor, por ejemplo, si fuese un 2,2 para que vean qué pasa. Si fuese un 2,2, la corriente casi que no oscilaría. Sí, la corriente sería la misma. Y el voltaje, pues literalmente es el mismo. Y si ponemos aquí un valor más agresivo, tal como 8 voltios, la corriente a través del sería la misma y el voltaje sería el mismo. Y pues con eso, doy por concluido el ejercicio. Muchas gracias.